Nosotros hemos sido escogidos por Dios y eso es un gran privilegio. Estamos aquí porque la iniciativa fue de Dios. Dios fue el que comenzó en nosotros esa obra, la obra de acercarnos a Él, de acercarnos a sus brazos, de acercarnos a su corazón, de acercarnos a su presencia para conocerle. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trajera. Estamos buscando al Señor Jesús porque el Padre ya tocó nuestro corazón y tocó nuestras vidas y nos tiene en este proceso de ir asentando en nuestro corazón lo que Él es. Nuestras vidas venían con una cantidad de mentiras y de engaños y de cosas no aprendidas del Señor, pero ahora Dios nos ha acercado para empezar a cambiar todo ese mundo de mentira y de engaño para plantar sus verdades en cada uno de nosotros. El Señor, cuando Adán y Eva comieron del fruto que el Señor les había dicho que no comieran, cuando el Señor aparece, ellos se habían escondido y ellos le dijeron: tuvimos miedo y nos escondimos porque estábamos desnudos. Y el Señor les pregunta: ¿de dónde aprendieron eso? Eso no lo aprendieron de mí. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos, cierto? Y hay muchas cosas que nosotros hemos aprendido en lo corto o en lo largo de nuestras vidas que no provenían de Dios. Y muchas cosas que aprendimos eran grandes engaños que los tomamos como verdades en nuestro corazón y que ahora con la verdad absoluta que es Jesucristo, que se revela a través de su palabra, todas esas verdades todas esas mentiras están siendo desarraigadas de nuestro corazón. Y hay cosas que son dolorosas desarraigar de nuestro corazón porque se volvieron tan profundas en nosotros y las tomamos con todo el corazón, de manera que cuando van a ser removidas a veces son dolorosas para nuestro corazón, pero no importa cuán doloroso pueda ser lo que Dios va a remover en nuestro corazón, lo que Dios hace es para bendición de nuestra vida. Y la mayor bendición nuestra es poderlo conocer a Él y que cada día Él sea la máxima realidad de nuestro corazón. Vaya conmigo a Isaías, en el capítulo número 29, versículo número 3. Santiago expresó que no tan solamente fuéramos oidores, sino también ¿qué? Hacedores. Y aquí Isaías agrega un poco más, porque Isaías dice pues el Señor, 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Entonces ya no está hablando el Señor solamente de los que oyen, sino de los que también hablan. Y Santiago dijo que los que oían no se limitaban simplemente a oír, porque el que se limita solamente a oír, que estuvimos estudiando, se engaña a sí mismo. Y ahora aquí dice que los que hablan también no se limiten solamente a hablar. O sea que nosotros como cristianos no nos podemos limitar solamente a oír y a hablar, ¿cierto? Sino que dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y bien especial que uno no hace lo que piensa, sino que uno hace lo que tiene ¿dónde? O sea que lo que la gente estaba haciendo, aunque lo que decían y oían era diferente, lo que estaban haciendo no concordaba, ¿cierto? Con lo que estaban expresando o con lo que estaban aprendiendo, porque eso no estaba hallando lugar dentro de su corazón. Y dice: y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido ¿qué?
enseña. Entonces, pudiéramos, digamos, colocar con palabras más sencillas este versículo, pudiéramos decir que nosotros pudiéramos decir cosas muy bonitas, halagüeñas, hermosas acerca de Dios, pero la forma en cómo vivimos puede no coincidir con esa forma tan bonita de expresarnos dentro de nuestro caminar. Y eso nos va llevando a un asunto bien importante, que Dios desea que su pueblo empiece a vivir realidades con Él, ¿cierto? Que no simplemente sea alguien que pueda decir qué es lo que Dios desea, sino que seamos un pueblo que esté dispuesto a sujetarse a lo que Dios desea en ese caminar que Dios nos ha dado. Vaya ahora sí entonces ahí al Nuevo Testamento conmigo, a Mateo, por favor. Mateo, en el capítulo número 23. Hoy en día, nosotros, muchas personas, podríamos disgustarnos si alguien se dirigiera a nosotros y se expresara diciendo que yo soy un fariseo, ¿cierto? Si alguien te dice o alguien me dice eres un fariseo, eso es como algo que, como algo con lo que uno se siente que ofendido, ¿cierto? Porque en pocas palabras no solamente me está diciendo que es que yo realmente no soy quien digo ser, ¿cierto? Que realmente yo me muestro de una forma, pero soy de otra, ¿cierto? Y realmente a nosotros no nos gusta que nos confronten de esa manera. Más bien a nosotros nos gusta que nos digan cosas agradables. ¿A quién? Agradables a nosotros. Nos gusta mucho, y mire que hay muchas personas que se inclinan por los que les dicen cosas bonitas, ¿cierto? Y evitan a los que de pronto les confrontan con verdades dentro de su corazón. Entonces lo que decimos es que el que me dice cosas bonitas es porque me ama, y el que me confronta es porque es duro, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que el que es un verdadero amigo no es el que me dice cosas bonitas, sino el que me confronta, ¿cierto? El que me confronta dentro del corazón. Entonces aquí en el capítulo 23 ya no es una persona diciéndole a otra, es el Señor dirigiéndose a una clase de personas, y dice: entonces, 23:1 de Mateo, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y utiliza un término que hace referencia a personas que realmente han estudiado mucho, que conocen, ¿cierto? Y que se mueven dentro de ese lenguaje. Pero el Señor nuevamente aquí coloca lo mismo que dijo Isaías. Y han pasado muchos años desde Isaías hasta este momento, pero hay una condición que persiste en el ser humano. Y dice, verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Dicen y no hacen. ¿Sí o no? O sea que el Señor vuelve y reafirma algo que quiere asentar dentro de nuestros corazones. Porque qué hermoso que cada vez que Dios nos enseña, Dios mismo quiere llevarnos a la práctica de lo que Él va enseñando dentro de nuestro caminar y dentro de nuestras vidas. Pero empieza a dejar ver aquí que no es suficiente con llenarse de información, como la tenían los fariseos, ¿cierto? Y en otra parte de la palabra dice que no tomemos la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nosotros vemos en gran parte del Nuevo Testamento cómo era el actuar de los fariseos, que aparentemente tenían un celo por las cosas de Dios, pero no era un celo verdadero. Era más bien un celo de rituales, un celo de conocimiento, un celo de cosas que no correspondían a alguien que tenía su corazón realmente entregado a quién,
al Señor. Realmente humillado y postrado delante de la presencia del Señor. Porque vamos a mirar el significado de una palabra que es la palabra honrar. ¿Para qué fuimos escogidos nosotros? Para honrar ¿a quién? Al Señor. Y el significado de honrar que encontré en un diccionario común y corriente de español dice, su significado literal es peso, de modo que a la persona que se honra se le considera de peso, de valía. También significa honor, gloria, también significa tener en gran estima y considerar a algo o a alguien de gran valor. Pero la que más concuerda con el significado bíblico es la palabra peso, ¿cierto? Honrar significa que alguien tiene peso dentro de mi corazón. Alguien tiene mucha importancia dentro de mi ser. Si nosotros fuimos escogidos para honrar a Dios, significa que el pueblo que va a honrar a Dios es un pueblo en el que en sus corazones Dios tiene que tener peso, ¿cierto? Peso. Y eso significa es que Dios tiene que ser de suma importancia para su corazón. No es alguien más, no es alguien pasajero. Por eso la vida cristiana no es entretenerse en una reunión, no. La vida cristiana es estar contemplando al Señor, conociéndole, palpándole, percibiendo todo lo que Él es. Por eso la Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces tenían los ojos puestos en la palabra, pero no tenían puestos los ojos en el autor de la palabra, los fariseos. Y hablaban mucho, pero frente al autor tenían un total ¿qué? Desconocimiento. Vaya conmigo entonces a Primera de Samuel. Primer libro de Samuel. Me gusta mucho que la palabra honrar, alguno que entienda un poquito de español, sabe que hay clasificación en las palabras, que sustantivos, pero que las palabras que mayor peso tienen son los verbos, porque los verbos son relacionados con acciones. ¿Qué es honrar? Un verbo, ¿sí o no? Lo que significa que honrar no es un asunto de simplemente oír y hablar, sino que lleva involucrado ¿qué? Hacer, ¿cierto? Qué hermoso, porque honrar involucra ¿qué? Hacer, involucra una acción. Y dice en Primera de Samuel, en el capítulo número 2, en el versículo número 30, el Señor le está hablando por medio de un hombre a un sacerdote llamado Elí. Y en ese diálogo que está haciendo, el Señor deja ver lo importante que es este asunto de honrar a Dios, independiente de cómo me vean los seres humanos. Yo tengo que tener en cuenta que Dios es el que realmente puede aprobar o no mi vida. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, preséntate delante de Dios como obrero ¿qué? Aprobado. ¿Delante de quién? Delante del Señor, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de quién, la palabra del Señor. Entonces dice acá en el verso número 30, por tanto, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Esa es una elección de bendición. Hermoso, ¿sí o no? Pero se necesitaba que junto a ese deseo de Dios hubiese quien correspondiese a ese ¿qué? A ese deseo. Y dice, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga.
porque yo, ¿qué? Honraré a los que me honran, mas los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué hizo que ese plan del Señor cambiara? La deshonra. Porque ¿qué había pasado con Elí? Y como es, no nos vamos a entrar en esta historia hoy, pero les voy a contextualizar un poquitico lo de la historia. Dios había colocado a Elí como el sacerdote más importante y lo había colocado para dirigir todo lo que se ofrecía ¿a quién? Al Señor. El sacerdocio en el Antiguo Testamento era por herencia de sangre. Si yo era sacerdote, mis hijos iban a ser sacerdotes, porque así lo había decidido el Señor. Entonces dice que Elí ya se estaba poniendo viejo, y los que empezaron a ocupar el atender las cosas de Dios eran los hijos de Elí. Pero Elí todavía era el que dirigía y tenía la oportunidad de entender qué era lo que honraba y qué era lo que no honraba a quién, al Señor. Pero dice en el verso 22, si se devuelve un poquitico, dice, pero Elí era muy viejo, pero no era ni sordo ni ciego, ¿cierto? Porque una cosa es que uno se haga por ahí como dicen, el de la vista gorda, o sea, el que vio, pero que se hizo como si no hubiera ¿qué? Como si no hubiera visto, ¿cierto? No quiso comprometerse. Pero Elí era muy viejo, y mire lo que dice ahí, y oía. ¿Se da cuenta que no era sordo? ¿Se enteraba Elí de lo que pasaba? Se enteraba de lo que pasaba y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Y quién eran sus hijos? Los sacerdotes. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo ¿de quién? De reunión. Y él habló con sus hijos, pero habló no poniendo orden, sino como hablándoles de tal manera que ellos no se fueran a sentir ofendidos con lo que él con lo que él les decía. Y dice el verso 23, y les dijo, porque hacéis cosas semejantes, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, ¿sí o no? ¿Y quién estaba? Que todo lo que ellos estaban haciendo, el pueblo lo estaba ¿qué? Lo estaba viendo. ¿Y qué era lo que el pueblo oía? Que se habían vuelto unos fornicarios. ¿Con quién mantenían durmiendo? ¿Dónde mantenían poniendo la mirada? ¿Tenían la mirada puesta en el Señor? No, servían en la iglesia, pero mantenían la mirada puesta ¿en dónde? En las mujeres. Y el Señor empieza a hablarle a Elí y empieza a decirle a Elí, tú has tenido más temor de tus hijos que de mí. Y has preferido honrar a tus hijos antes que a mí. Porque si te has dado cuenta de todo lo que hacen tus hijos, no debieras haberles permitido seguir en el sacerdocio. Pero los dejaste ¿dónde? Allí. O sea, no hubo una acción donde se me honrara, ¿cierto? Porque hay cosas por las que uno tiene que orar, pero hay otras cosas en las que tienes que sujetarse ¿a quién? A la palabra del Señor, en instrucciones que son claras, ¿cierto? ¿Qué debía de hacer Elí con lo que había escuchado, con lo que había atendido? Tomar una decisión y una acción que honrara a Dios, porque al sacerdocio ser permisivo, ese mensaje era el que le estaban transmitiendo ¿a quién? Entonces, en la medida que el sacerdocio no honraba a Dios, se iba a levantar un pueblo que no iba a honrar ¿a quién? Al Señor. Entonces, lo único que iba a traer esto era mucho daño. Entonces el Señor dice, pero yo voy a ponerle un alto. Yo quería que ustedes me sirvieran, pero ustedes no quisieron ¿qué? Servirme, porque yo honro a los que me honran, pero los que me menosprecian, o sea, fíjense que honra significa peso y menosprecio significa que no tiene ningún valor. Entonces,
Hay una de dos, porque no hay un lugar intermedio. O Dios pesa en mi corazón, o Dios no tiene ningún valor dentro de mi corazón y dentro de mi vida. Y eso se va evidenciando no solamente en lo que yo estoy escuchando y en lo que estoy hablando, sino en cómo está siendo transformada mi vida y cómo mis acciones van honrando al Señor, porque Dios nos va capacitando. Dios no solamente nos da la instrucción, sino que Él nos va capacitando para que nuestras vidas ¿qué? Le honren. Y si no, el Señor no diría: el que robaba deje de robar. Si el Señor no fuese a hacer una obra dentro de ¿quién? Dentro de nuestra vida y dentro de nuestro corazón. Pero en el verso, pase ahí por favor al versículo número 35 de este Primera de Samuel. Pero bendito Dios, que siempre aparecen personas que no quieren honrar a Dios, pero el Señor también siempre tiene personas que sí lo quieren honrar. Y nuestro anhelo es que Dios nos permita ser cada día de los que le honran, de aquellos en los que en los corazones de ellos pesa ¿quién? El Señor. Pesa el Señor. Dice, verso 35: y yo me suscitaré un sacerdote ¿qué? Fiel. Me levantaré un sacerdote fiel. ¿Qué dice ahí? ¿Qué? ¿Sí ve? No que hable bonito ni que escuche lo adecuado, sino que haga. ¿Es importante para Dios el hacer? Sí. El hacer no nos va a llevar a ganar el cielo, porque no es por obras. Pero el hacer es una evidencia de cómo Dios se ha empezado a instalar dentro de ¿quién? Dentro de mi corazón. Fíjese que cuando nosotros estábamos en el mundo, no teníamos el más mínimo pensamiento de honrar a Dios. Todo lo hacíamos era para satisfacer ¿qué? Nuestros gustos y nuestros deseos, y para satisfacer nuestra carne. Pero una vez llegamos al Señor, empezamos a encontrarnos con una transformación, que muchas cosas que a mí me parecían agradables, ahora cuando estamos en el Señor, ya no son agradables. Y no son agradables por causa de que ahora voy entendiendo que fui escogido para honrar ¿a quién? Al Señor. Para honrar al Señor. Hace poco estudiábamos que veían a los discípulos, y de los discípulos reconocían que ellos habían estado con Jesús. Eso había producido una transformación dentro de sus vidas y dentro de sus corazones. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y mire lo hermoso: y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Qué hermoso cómo el Señor desea afirmarnos, es afirmarnos en Él. Pero ¿qué se necesita? Hombres y mujeres. ¿Qué significa que la palabra de Dios empiece a afectar mi vida? Que empezó a instalarse dentro de mi corazón. Porque no olvide, yo no hago lo que pienso, sino lo que tengo dentro de mi corazón. Estos hijos de Eli no le dieron cabida a la palabra de Dios en su corazón. Por lo tanto, no se volvió acciones dentro de su vida, no se volvió acciones dentro de su caminar. Vaya entonces conmigo a Juan, capítulo número 8. Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, versículo número 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿cierto? O sea que ya no es la medida de vida que yo desee, sino la medida que Dios me enseña a través de su palabra. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres.
¿Quién es la verdad en la palabra? El Señor Jesús. ¿Y hacia dónde entonces nos va a conducir la palabra? Hacia el Señor Jesús. O sea, toda esta verdad que está dentro de la palabra, ¿de dónde procede? Procede de Dios. ¿Qué? Como procede de Dios, ¿a dónde nos puede llevar? Si hay algo que nos puede enseñar a honrar a Dios, es la palabra de Dios revelada por su Espíritu a nuestro corazón y a nuestras vidas. Conoceréis la verdad y la verdad va a traer ¿qué? Libertad. ¿Por qué libertad? Porque nosotros encontramos que hay muchísimas opiniones de qué, acerca de todo, ¿sí o no? Y lo más importante es que nosotros podamos ir aprendiendo en lo que está escrito en la palabra y que cuando hablemos y alguien nos pregunte podamos decir eso lo aprendí en la palabra, porque a veces decimos que yo se lo escuché a tal, pero cuando tú aprendes que es lo que está dentro de la palabra, entonces tu fundamento no está puesto sobre lo que dice un hombre, sino sobre lo que dice el Señor. Jesús mismo, siendo Dios, cuando enfrentó la tentación, su respuesta fue: escrito está. Si él hubiera dicho sin apoyarse en lo que está escrito, igual para Jesús hubiera sido la misma verdad, una verdad absoluta, porque él es el autor de la palabra, pero nos estaba dejando un fundamento. ¿A quién? A nosotros. ¿A través de quién? A través de su palabra, para no ser ¿qué? Engañados, porque dice la palabra que en los postreros días vendrían espíritus engañadores, ¿cierto? Y vendrían, ¿cierto? Hoy encuentra uno muchas cosas extrañísimas que la gente enseña a través de la palabra y como modas que entran dentro de la iglesia, ¿cierto? Que lo que hacen muchas veces es evidenciar que a quién estaba escuchando quién, una persona, porque tal vez cuando escuchó algo no lo llevó para pasarlo por el filtro de la palabra, porque el Espíritu Santo nos va a enseñar acerca de Dios, pero un instrumento que va a utilizar para asegurar nuestros corazones es ¿qué? La palabra del Señor, porque cuando yo empiezo a vivir cosas que no están dentro de la palabra, entonces corro un gran riesgo de irme en la dirección equivocada, ¿cierto? No sé si alguna vez les compartimos lo que le pasó a en un día que estaba enfermo y quedé en la casa y prendí a ver si estaban presentando alguna enseñanza en la televisión y estaban presentando a un pastor y que desde el púlpito ese día iba a presentar a su segunda esposa. Entonces cuando él se para ahí, voy a presentarles a mi segunda esposa porque es que yo estaba orando y Dios me habló que podía tener una segunda esposa. Y yo le dije al Señor en el lugar secreto: Señor, si esto es tuyo, háblale lo mismo a mi esposa. Y ahí en el altar estaba el pastor y la esposa. Y aquí está mi esposa porque Dios, lo mismo que me habló a mí, se lo dijo a ella. A mí me dijo que me iba a dar otra esposa y a ella también le dijo que no me pusiera problema. Y aquí les presento a mi segundo. Cuando yo paso, ¿a quién estaría escuchando? ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué era lo más triste de todo ese escenario? Lo más triste no era todo eso tan aberrante que estaba pasando en ese altar. Lo más triste es que cuando ellos dieron ese testimonio y la esposa dijo: no, es que el Señor a mí también me dijo, la iglesia se paró y empezó a aplaudir como por media hora. Y empezó a aplaudir, ¿cierto? Entonces, ¿a quién estaban escuchando? ¿Dónde estaba la mirada del Señor? ¿Sería que eso provenía de Dios? No, si cogía esa supuesta revelación y la pasaba por la palabra, inmediatamente quedaba sin fundamento y sin argumento, y era algo que inmediatamente tendría que desechar dentro de mi corazón y dentro de mi vida. Por eso conocemos la verdad, y la verdad trae ¿qué? Libertad para nuestras vidas y para nuestros corazones. Romanos, capítulo número 1, versículo número 25. Pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro caminar.
y muy cuidadosos con el depósito que Dios va haciendo sobre nuestras vidas. Porque dice acá Romanos, en el 1:25, y habla de las personas que tuvieron en poco al Señor en su corazón. Y dice que ellos, mire lo que hicieron. Dice, verso 25, Romanos 1, ¿ya están ahí? Dice, ya que cambiaron la verdad ¿de quién? ¿Por quién? Por las mentiras, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Y entonces aquí empieza, en Romanos está hablando de cómo ha sido el desprecio del hombre hacia quién, hacia el Señor, y terminó dándole un lugar más importante a lo creado que al Creador mismo dentro de sus vidas. Y dice, ya que cambiaron la verdad ¿de quién? De Dios. O sea, ¿cómo la tuvieron? En poco. No tuvo ningún valor y no tuvo ningún peso dentro de su corazón. Por lo tanto, escucharon una verdad, pero siguieron viviendo en una mentira y en un engaño. Dice, honrando y dando culto a las criaturas, ¿cierto? Ese pastor que se paró ahí a dar esa revelación terminó siendo más honrado por la iglesia que lo que la iglesia estaba honrando ¿a quién? Al Señor, porque prefirieron aceptar una mentira de un hombre antes de la verdad que está puesta dentro de la palabra ¿de quién? Dentro de la palabra del Señor. Entonces eso significa que nosotros sí tenemos que darle valor a las cosas que Dios nos habla, que no son pasajeras, y que lo que no entiendo necesito entonces dedicarle tiempo en el Señor hasta que el Señor lo aclare y permita que sea asimilado dentro de mi corazón. Hay muchas cosas, yo casi entiendo muy poquito de la palabra, muy poquito. A veces me preguntan una cantidad de temas que yo digo, vea, yo la verdad eso nunca lo he estudiado, nunca lo he mirado, porque a veces la gente cree que si una persona es pastor entonces tiene respuesta absolutamente para todo, y resulta que hay muchas cosas que para las que uno no tiene respuesta, ¿cierto? Hay gente que viene y no, es que me escuché una enseñanza y que ya los 7 ángeles de Dios están regados por el mundo, y ¿usted qué opina? Le digo, no, yo no opino, yo de eso no entiendo casi, porque la verdad, ¿qué me voy a poner a opinar de lo que no tengo ¿qué? Claridad, y de lo que cuando he estudiado Dios no me ha enseñado? Entonces simplemente empiezo a poner mis conceptos, mi opinión, y empiezo a irme en la dirección equivocada. ¿Qué hicieron aquí? Cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. No había peso de Dios dentro del corazón. Entonces se dicen muchas cosas afuera, ¿cierto? Pero mi fundamento tiene que estar puesto ¿en quién? En Dios y en su palabra. Juan 8:44. Juan, capítulo número 8, verso número. O leamos desde el verso 43, por favor. Juan 8:43. Dice, el Señor está hablando, está en un diálogo y les dice allí, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Verso 44, y coloca aquí una frase durísima para el corazón humano. Vosotros sois de vuestro padre. ¿Sí o no? Que el Señor le diga a uno, tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. Es lo que estaba diciendo ahí. Vosotros sois de vuestro padre. En pocas palabras, ustedes son hijos del diablo. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Entonces cuando yo empiezo a recibir verdades de Dios, pero persisto en la mentira, ¿en qué dirección me estoy yendo? ¿A quién entonces me estoy sujetando dentro de mi corazón y dentro de mi vida? El Señor le dice a ellos: ustedes no entienden mi lenguaje, porque mi lenguaje es diferente a todos los pensamientos. Recuerden que si hay alguien que quiere distorsionar la palabra de Dios, es Satanás. Cuando estuvo allá en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que le dijo a Eva? Con que Dios os ha dicho, con que Dios le ha dicho, ¿cierto? Quiere sacarnos de lo que Dios ha dicho para llevarnos a mirar lo que a Dios ha dicho de una manera diferente a como Dios lo estableció. Con que Dios os ha dicho, y tergiversó, le dio otro sentido a lo que Dios había dicho, y tras ese sentido que hizo el ser humano, abrazó una mentira, y cuando abrazó la mentira dejó la verdad de quién. Dejó la verdad de Dios. Por eso el fundamento nuestro tiene que ser en lo que Dios nos da a través de su palabra. Escrito está, y a través de lo escrito, Dios por su Espíritu nos trae mucha luz. Por eso siempre yo tengo este pensamiento de que el problema no está en la traducción de la palabra, porque la traducción puede decir con palabras diferentes algo, pero la palabra de Dios tiene espíritu. Y cuando tú eres guiado por el Espíritu no va a dejar o no te va a llevar en una dirección equivocada. La palabra de Dios dice que el Espíritu nos conducirá a toda la verdad, ¿cierto? A toda la verdad. Con las traducciones antiguas que había, la gente que estudiaba la palabra, allí el Espíritu de Dios los conducía a la verdad. Y con todas las traducciones modernas que hay, con palabras más fáciles de entender, es el mismo Espíritu el que nos conduce ¿a dónde? A toda la verdad. ¿De quién? De Dios. Entonces nosotros necesitamos entender el lenguaje de Dios, y que el lenguaje de Dios nos va a ir llevando a dejar muchos conceptos dentro de nuestra vida y dentro de nuestro caminar. Vaya conmigo a Hechos, por favor. Hechos, capítulo número 20. Hechos, capítulo número 20, versículo número 20. Hechos 20:20. Dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. La tarea que tenía Pablo, de enseñar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y lo enseñaba públicamente, y también lo enseñaba cuando se reunía aparte. ¿Con quién? Con las personas. Es más, él mismo, dentro de la palabra, guiado por el Espíritu, dijo que aprendiéramos a no pensar más de lo que está escrito, de lo que está establecido dentro de la palabra del Señor. Porque cuando empezamos a ir más allá en nuestra opinión, entonces es donde empezamos a torcer el sentido de las cosas de el Señor. Pasen el versículo número 27. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Les enseñaba públicamente y también les enseñaba en privado. Pero en el verso 27 dice: porque no he rehuido, o sea, no me he escondido, no he sacado como el cuerpo para enseñarles sobre las verdades de Dios. Anunciaros ¿cuánto? Todo el consejo de ¿quién? Todo el consejo de el Señor. Así que Pablo no tenía problema en abordar todos los temas, aunque muchas veces muchos temas hacia afuera estuviesen ¿qué? Distorsionados. ¿Dios es un Dios que hace milagros? ¿Sí o no? Sí. Amén. Hace milagros extraordinarios, como Él quiera, como los desee. Para Dios nada es imposible, ¿sí o no? Entonces se ve afuera a veces un extremo donde se quiere hacer como una exaltación de los milagros. Entonces ahí es donde se lleva
una verdad de la palabra a un extremo que no es bueno. Dios hace milagros, pero Dios no nos mandó a exaltar los milagros. Él nos mandó a exaltar al que hace los milagros, que es diferente. ¿Sí o no? Entonces yo tampoco me puedo ir al otro extremo. ¿Sí o no? Entonces, como yo no exalto los milagros, entonces yo no creo en los milagros. Porque sería negar a un Dios que desde que empieza la palabra hasta que la termina, todo es sobrenatural lo que Dios hace, todo es un milagro. Empieza a leer Génesis 1 y es un milagro extraordinario como Dios hace toda la creación y todo lo que vamos viendo. Es más, nosotros somos un milagro del Señor. Estamos aquí porque somos un milagro de Dios. Amén. Si no fuese así, no tendríamos ningún interés de escuchar la palabra de quién. Pero el asunto es no irnos a los extremos, ¿cierto? No es irnos a los extremos. Entonces, en este asunto, vaya conmigo allí por favor, a Primera de Timoteo, capítulo número 6, versículo número 8. Y allí nos empieza a hablar de un tema muy importante dentro del pueblo de Dios. Primera de Timoteo, capítulo número 6, versículo número 8 en adelante. Dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren ¿qué? Enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor ¿a quién? Al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos ¿qué? De muchos dolores, ¿cierto? Y aparece un asunto importante en nuestra honra al Señor y es el dinero, ¿cierto? El dinero, del cual han pasado muchas cosas extremas dentro del pueblo de Dios que han llevado a que muchos se pasen de un extremo al otro. Y lo que necesitamos entender es que nosotros, Dios nos ha hecho para que lo honremos con lo que recibimos de parte de ¿quién? Con lo que recibimos de parte de Él. El asunto es no llevarlo ¿a dónde? A los extremos. ¿Qué dice acá? El mayor problema es el amor ¿a quién? El amor al dinero, que es raíz ¿de quién? De todos los males, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del dar y del honrar a Dios a través de lo económico, entonces muchas veces encontramos que han existido extremos dañinos dentro de las enseñanzas. Extremos dañinos donde muchas veces se ha vuelto todo lo de la Biblia dinero. Y se enseña solo el dinero y convierten todos los versículos bíblicos en dinero y buscan la manera de cómo sacar dinero a la iglesia de muchas formas y de muchas ¿qué? Y de muchas maneras, ¿cierto? Y entonces eso desordenado ha hecho que muchos se vayan al otro lado y dicen: entonces yo no doy nada para que no roben, para que no se enriquezcan, para que no hagan esto y para que no hagan lo otro. Y entonces empezamos a irnos a extremos ¿qué? Dañinos dentro de nuestro ¿qué? Dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro caminar. Aquí en el verso 10 dice que hubo un gran problema y fue que la gente empezó a amar ¿qué? Empezó a amar el dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Porque muchos son, digamos, casados en ese tipo de cosas, porque necesariamente a veces el que está allá hablando acerca desorbitadamente acerca del dinero atrapa corazones que también tienen en su anhelo o en su deseo también toda esa ambición. ¿Por quién? Por el dinero. Pero el asunto de honrar a Dios pasa a algo mucho mayor cuando lo vamos a entender desde el punto de vista espiritual. Amén. Dice acá en el verso número 11: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? ¿De las de dar dinero? No, del del amor al dinero,
o del desorden en esas cosas. Y dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y la mansedumbre. Y el verso 17, mire lo que dice también a las personas, porque hay personas que muchas veces no necesitan, pero han puesto su confianza en el lugar equivocado. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios que, si Dios decide bendecirte, igual no pongas tu confianza en lo que Dios te dé, porque eso es incierto. Hay gente que un día tuvo mucho dinero y al otro día no tuvo nada. No tuvo nada, ¿cierto? ¿Cuántas gentes el día de ayer, en la mañana, ¿cierto? Hasta la noche del viernes, ¿cuántos estaban ahí contentos? ¿Cuántos le darían la vuelta a su casa? Yo tengo una casa de 3 pisos, tengo 2 arriendos, tengo todo lo que necesito, tengo mi alacena llena. Lo que no sabía era que el sábado al mediodía no había ni arriendo del primer piso, ni arriendo del segundo, ni alacena llena, ni nada, ¿sí o no? ¿Y cuántos trabajaron años por eso? ¿Sí o no? Son inciertas. Puede ser que disfrutemos mientras Dios nos lo permita, pero que nuestra confianza, como dice acá, vuelva y léalo conmigo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza ¿dónde? En lo que tienen, las cuales son inciertas. Pueden estar hoy, mañana pueden desaparecer. Sino ¿dónde tiene que estar la esperanza? En el Dios vivo. Y mire lo hermoso que dice ahí, que nos da todas las cosas como para, qué hermoso, para que las disfrutemos. ¿Cuándo cesa el cuidado del Señor? Jamás, no cesa. Pero Dios iba orientando nuestro corazón para que nuestra confianza esté puesta en orden. Es en Dios que, como dice acá, nos da ¿cuánto? Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Entonces Jeremías, vaya conmigo allá, Jeremías. El 80% de los que se suicidan son ricos. Tenían su confianza puesta en las riquezas. 5:30 de Jeremías. 5:30. Dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Pero de lo que el Señor va a hablar, que es feo y espantoso, el Señor va a dejar ver que se hace dentro de la iglesia. Por los personajes que el Señor va a abordar. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron ¿qué? Mentira. Hay lugares donde recogen hasta 10 veces ofrenda dentro de una reunión, ¿cierto? Está el predicador hablando y de pronto dice: ahora el Señor pone en mi corazón 20 hermanos que den día 100,000 pesos ya aquí, porque ahí está la bendición. Y la gente se para corriendo, nadie a 100,000 pesos. Sigue predicando, al ratico el Señor ahora me dice: 20 hermanos que pongan ya 50,000, pasen aquí rápido, porque los 20 primeros son los de la bendición. Y cada ratico manda a la gente a recoger. Cosa fea y espantosa es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Aquí en la ciudad de Manizales le pasó algo a un predicador de la ciudad. Un día trajo un invitado a la iglesia
Y el invitado los 3 días que predicó, se dedicó a predicar acerca del dar. Y el último día, retó a la iglesia a dar. Durante los 3 días, había preparado el corazón con las cosas que había hablado para que la gente se despojara de todo. Al tercer día, al finalizar la reunión, llevó a la gente a que todo el mundo diera y todo el mundo pasó al altar. Eso, se quitaron anillos, las prendas, cadenas, aretes, relojes, celulares, ¿no? Dicho, eso quedó un montón así. Y la gente se fue, dejando todas sus pertenencias ahí. Cuando se fue, el pastor de la congregación salió a decirle al profeta que había invitado: ¡qué bendición! Yo nunca había visto la iglesia desprenderse de la forma en como él se desprendió. Esto es sorprendente. Y el profeta lo miró y le dijo: sí, pero esto es mío. Y lo recogió y se lo llevó todo. Y le dijo: y ahora usted trabaje por lo suyo. ¿Se imagina esa barbaridad dentro del pueblo del Señor? Los profetas profetizaban mentira y el sacerdote ahí feliz por lo que estaba haciendo, y no se estaba dando cuenta que le estaban trasquilando las ovejas. Pero dice aquí, eso, por eso vamos ahí a lo que dice acá. Dice: los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ¿quién? Le comían cuento a ese profeta que aparecía ahí. Y dice: y la responsabilidad de los que estaban sentados, y mi pueblo así que lo quiso. ¿Sí o no? Porque tenemos una responsabilidad. Miren lo que, cuando muere el Lázaro, el mendigo, y es llevado al seno de Abraham, y muere el rico y es llevado al lugar de tormento, y él desde allá empieza a clamar: Padre Abraham, manda a Lázaro a que moje mis labios, porque estoy aquí sufriendo. Entonces él le dice: no hay posibilidad de que Lázaro vaya allá, no hay posibilidad. Entonces él dice: por favor, que Lázaro resucite y vaya y le diga a mi familia que les anuncie de Dios para que ellos no vengan aquí. Y lo que Abraham le responde es: a Moisés y a los profetas tienen. O sea, ahí tienen la Biblia. ¿Cierto? ¿Para qué tienen la Biblia? ¿Para hacer un bonito amuleto abierto en determinado salmo en la sala de tu casa? No. ¿Cuál es el lugar de la palabra de Dios? Es aquí, dentro de mi corazón. Por eso tome apuntes cuando vaya a la iglesia, apunte, y después en su casa, en la semana, cuando hace su devocional personal, cuando busca, vaya y escudriñe y revisen la palabra, porque es que el Dios que me enseña a mí es el mismo Dios que te enseña a ti. Amén. Amén. Y nos va dando claridad, pero aquí hay una responsabilidad. Si nosotros nos vamos a un extremo equivocado, fue por no escudriñar ¿qué? La palabra de quién? La palabra del Señor. Entonces, ¿qué identifico yo desde allá? Que ese que estaba aquí hablando desbordadamente del dar, necesariamente ya puso su corazón. Su corazón se desvió de la fe, porque ahora está puesto, su amor es ¿dónde? En el dinero, ¿cierto? Entonces yo empiezo a discernir, fundamentado ¿dónde? En la palabra de ¿quién? De el Señor. Proverbios, capítulo número 3, versículo número 9. Entonces estamos viendo cosas distorsionadas. Pero el hecho de que hayan cosas distorsionadas no nos exime de lo que Dios se ha dispuesto para que nosotros le honremos en nuestro caminar y en nuestra vida. Proverbios, en el capítulo número 3, habla de varias cosas hermosísimas. No vamos a meditar sobre todo el capítulo, pero sí le voy a dejar algunas cositas. En el capítulo 3, en el verso 1, empieza diciendo: hijo mío, ¿cierto? O sea, aquí le está hablando a alguien al que el Señor ya trajo una relación con él, como dice Juan 1:12.
Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y por allá el Señor dejó claro que no todos eran hijos de Dios, porque Él dijo que había unos que eran hijos del diablo, ¿cierto? O sea, todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Cuando Cristo está dentro de mi corazón. Ahí soy hijo de Dios. Entonces dice acá, hijo mío. O sea que el Señor le está hablando a alguien que tiene una relación con Él. Y le dice, no te olvides ¿de quién? De mi ley, mi palabra. ¿Y tu corazón qué? Entonces, ¿cuál es el lugar para la palabra? Mi corazón. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Después da un segundo consejo. Mire, el primero, el lugar de la palabra, ¿dónde? En el corazón, que no pierda la mirada de lo que Dios ha dicho. Y después dice, fíate del Señor de todo, ¿qué? Entonces, ¿dónde? Todo ese mirar a Dios en su palabra es para poner toda la confianza en ¿quién? Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? ¿Sí o no? Entonces fíjate, no te apoyes en yo opino, yo pienso, porque así es que empezamos a deshonrar a Dios, porque nos apartamos de lo que Dios ha dejado expuesto a través de ¿quién? A través de su palabra. Por los extremos aparecen nuestras opiniones. Entonces yo empiezo a opinar, pero dice acá, no te apoyes en tu propia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, o sea, no te creas más inteligente que Dios. Amén. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces mire, lo primero, guarda la palabra en tu corazón. Lo segundo, pon tu confianza en el Señor. Y mire que después aparece el Señor en el verso número 9. ¿Qué? Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea que honrar al Señor con nuestro dar es algo agradable al Señor. Sí, ¿sí o no? Entonces, los extremos invalidan lo que Dios ha establecido. Los extremos de gente que recoge dinero desaforadamente, o los que se van al extremo que dicen, no, yo no doy nada por causa de los que roban. ¿Los extremos invalidan? Para mí no invalida. No, en ninguna manera. Que la gente dé un mal uso a las cosas no significa que yo entonces me pegue de eso para no hacer lo que Dios ha establecido. ¿Sí me hago entender? Por eso dicen, no te apoyes en tu propia opinión. Ah, no, como hacen eso, entonces no, te apoyas en lo que Dios ¿qué? Entonces fíjese, ¿qué es lo que dice Dios? Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán ¿de qué? De mosto. Entonces honra al Señor. Ya vimos que honrar es que Dios tiene ¿qué? Peso en mi corazón. Es que Dios tiene una suma importancia dentro de mi vida. Entonces fíjese, si Dios pesa en mi corazón, eso significa que yo necesito aprender a honrar a Dios en todas las áreas, incluida el área económica de ¿quién? De mi vida. Le pregunto, ¿es algo que yo me estoy inventando o dónde lo estás tomando? No, de la palabra. De la palabra ¿de quién? De la palabra del Señor. Vaya conmigo, por favor, a Malaquías. Malaquías, en el capítulo número 1, verso número 6. Malaquías, capítulo 1, verso número 6. Estamos hablando de la honra, que es tener peso en el corazón. Dice, el hijo que honra al padre y el siervo a su señor. Y está hablando
de la honra que el hijo tiene hacia un padre y de la honra que un empleado tiene a su patrón o de un esclavo tiene a su dueño. Y el Señor dice, si pues yo soy ¿qué? Padre. ¿Sí o no? Y nosotros entonces ¿qué somos del Señor? Y entonces el Señor dice, ¿dónde está mi honra? ¿Cierto? Porque recuerde, a veces para nosotros honrar, leímos al principio, nos gusta oír y nos gusta hablar, pero no nos gusta hacer, ¿cierto? No nos gusta hacer. Nos gusta que Dios nos dé de todo, pero de todo lo que Dios nos da, no nos gusta sacar una porción para honrarlo a quién. No nos gusta. Y el Señor dice acá, si yo soy padre, como padre, el Señor tiene cuidado de que no nos falte ¿qué? Nada. Él pone la medida. Él dice, Pablo dijo, he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. En las dos he visto la fidelidad de Dios. ¿Cierto? He visto la fidelidad de Dios. Pero entonces ahora aparece la pregunta del Señor, ¿dónde está mi honra? O sea, si ustedes son mis hijos, ¿dónde está qué? Mi honra. Y si soy Señor, ¿dónde está qué? Y él empieza a hablar de los sacrificios o de lo que se ofrecía al Señor y empieza a decir en ese resto de capítulo cómo la gente empezó a menospreciar al Señor en lo que le ofrecía. Y él dice, tienes más respeto por tu príncipe que por mí. Porque a tu príncipe no te atreverías de llevarle un animal cojo o tuerto o en malas condiciones. Escoges un buen animal para ofrecérselo. Pero a mí, si me ofreces el cojo, el tuerto, Señor, ¿qué peso tengo yo en tu corazón? ¿Qué peso tengo yo en tu corazón? ¿Qué peso tengo yo en tu corazón? Porque honrar es que Él pesa en quién. En mi corazón, ¿cierto? Porque Él le ofrecía lo que no tenía valor. Alguna vez leí una historia que hablaba de un hombre que tenía un cerdo y todos los días oraba por el cerdo. Ay, Señor, que mi cerdo tenga muchas crías, que mi cerdo tenga muchas crías. Y su cerdo tuvo alrededor de unos 14, ¿cómo se llaman? Chanchitos, pero no sé cómo se llaman los cerdos cuando son, bueno, cerditos. Entonces cuando tuvo toda esa cantidad de cerditos, el hombre dijo, uno de esos cerditos es para el Señor. Uno de estos cerditos, porque el Señor es el que me ha dado esta bendición. Como a los 3 días fue a revisar el corral y uno de los cerditos que había nacido se murió. Y él miró el corral y dijo, ay, qué pesar, se murió el cerdito del Señor. ¿Qué evidenció esa actitud en su corazón? Que no tenía ningún peso. Si tuvo 14 cerditos, se murió uno, es mío. Yo tengo que seguir pensando en honrar a quién, en honrar al Señor. No tenía ningún peso dentro de su corazón. Pero ¿cuántas veces pensamos así en nuestro diario vivir? ¿Sí o no? Yo gasto esto. Qué pesar del Señor, no alcanzó. Pero a veces tenemos que darnos cuenta de qué lugar está ocupando Dios en mi corazón. Si está pesando Dios dentro de mi corazón o no, ¿cierto? Pase ahí al capítulo número 3. Entonces, recuerde que la honra no son solo palabras. La honra son acciones, son hechos. Capítulo número 3, versículo número 6. Porque yo, el Señor, no cambio. 3:6 de Malaquías. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿De qué se habían separado? De la palabra. Ajá. Volveos a mí y yo me volveré. El Señor le está diciendo, se han alejado de mí, se han distanciado. Y ellos preguntan, ¿y en qué? ¿En qué nos tenemos que volver? O sea, ¿en qué nos alejamos? Y el Señor en el verso 8 dice, ¿robará el hombre a Dios?
pues vosotros me habéis robado. ¿Cuántos han robado al Señor? Amén. Ladrón. Pues vosotros me habéis ¿qué? Robado. Y le preguntan, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, ¿cierto? O sea, ¿dejaron de qué? Dejan de reconocer que yo soy el que les doy ¿qué? Absolutamente todo. Que yo soy el que los sustenta de una manera especial. Y se han alejado, o sea, han dejado de ¿qué? De honrarme, de tener peso dentro del corazón. Y el argumento de que es que muchos se enriquecen no anula el mandamiento de ¿quién? De Dios. Del Señor. Ellos le darán cuenta a Dios, ¿sí o no? Le darán cuenta al Señor. Hay unas personitas que iban a empezar a venir acá donde nosotros y decidieron que no iban a venir y me lo dijeron. Pastor, no vamos a ir. Bueno, está bien, si así está, no hay problema. Pero le queremos decir por qué. Claro, no hay problema. Dijo, porque usted cambió de carro. Entonces usted está utilizando esa iglesia para enriquecerse. Y esa clase de pastor yo no quiero seguir. ¿Sí? Yo le dije, bueno, si no quiere ir, no hay problema, pero te quiero contar qué pasó. ¿Sí o no? Y les voy a contar de paso a ustedes aquí fácilmente, ¿cierto? Para los que algún día quieran saber, nosotros tenemos contabilidad de la iglesia y el que quiera mirar y preguntar, con mucho gusto le mostramos, ¿cierto? Yo no cuento las ofrendas. Aquí hay hermanos, tanto aquí en el Caribe, que al final ellos son los que cuentan las ofrendas y hacen un recibo firmado por 2 testigos de que entró a la iglesia. ¿Sí? Mensualmente se hace un balance de los ingresos y se tiene el soporte de todos los gastos. Recibos de arriendo, recibos de luz, recibos de compras, recibos de ofrendas que se dan a hermanos cuando están pasando alguna necesidad o algo, todo se firma y hay un equipo de 5 hermanos que nos firman los balances, son de conocimiento de todos los pastores y aparte de eso, pues tenemos contador, ¿cierto? Que es una hermana que se ha congregado con nosotros que se llama Lenfan. Ella hace la contabilidad y devuelve los balances firmados de todo lo que ingresa dentro de la iglesia, ¿sí? Y para información de ustedes, a veces lo que recibimos de la iglesia, entonces a veces en un mes recibimos 300,000, en otro mes alcanzó para más, recibimos 400, a veces cuando nos va mejor y entró mejor en la iglesia, sacamos un salario mínimo y lo pueden verificar ahí en los costos. Y todo lo que hay de la iglesia está a nombre de la iglesia y está organizado con todo el equipo que tenemos. Y siempre se ha hablado con todos que si un día Dios decidiera que no estuviéramos más en la iglesia, pues simplemente nos vamos deseándole que el Señor siga guiando todas las cosas, pero nada de lo que hay aquí, ni en el Caribe, ni en ninguna parte es de quién. Es de nosotros, ¿cierto? Entonces Dios ha utilizado, para los que no saben, Dios me permitió aprender asesorías de calidad. Entonces me salen asesorías por ahí de hoteles, donde en muy poco tiempo se hacen muchas cosas y Dios nos bendice. También utiliza personas que es muy diferente. Yo tengo muy claro, a veces las personas dicen, pastor, yo tengo esta ofrenda. Si una persona me dio una ofrenda, yo siempre traigo y la deposito en la iglesia. ¿Sí o no? Muy diferente cuando hay personas que se acercan y le dicen, pastor, Dios puso en mi corazón darle esta ofrenda a usted. Eso es diferente. Entonces eso yo ya entiendo que es algo que Dios puso en su corazón para que me bendijera, ¿cierto? Entonces de esa manera pues nosotros no sacamos dinero de la iglesia para comprar nada. Nos hicieron un préstamo bancario y mi esposa, ¿cierto? Es más, vea, para que lo conozcan, le hicieron un préstamo a doña Miriam y doña Miriam le prestaron una plata y dijo, en esos días habíamos hablado que no cabíamos en el carro, que bueno que en algún momento pudiéramos cambiar por un carro más amplio. Entonces doña Miriam le hicieron un préstamo en un banco y ella dijo, de esa parte les voy a prestar a ustedes esto y cuando a mí me llegue la cuota yo pago lo mío y ustedes me dan la cuota. Mi esposa que trabaja, ella dijo, yo pago la cuota del carro.
Entonces mi esposa paga la cuota del carro. Y la otra parte lo recibieron, el carro que teníamos, lo recibieron en parte de pago. Para los que no saben, ese carro lo nos regaló Dios en el supermercado de Confamiliares. Un día el Señor nos permitió comprar unas salchichas y me dieron una boleta, le puse el nombre y la eché entre el carro. Una única boleta. Y un día estaba en el trabajo y llamaron a decirnos que Dios le plació regalarnos así ese carro rojo que teníamos, ¿cierto? Entonces, con todo esto se los compartimos, es para que nos demos cuenta que a veces por fuera se ven cosas, pero si nosotros indagamos, pues nos vamos a dar cuenta que no tenemos ningún problema en contarles a todos ustedes, y siempre hay muchos testigos. Yo siempre digo que los primeros testigos son aquí la familia que está con nosotros, y que siempre hemos procurado que todo sea con la verdad y lo más transparente posible, ¿cierto? Entonces, por eso les decía, Dios le place bendecir, pero la manera que Él quiera. Y si un día ya no quiere que tengamos carro, pues está bien, ahí va a estar hasta que el Señor decida. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de quién, el nombre del Señor. Pero entonces, con esto es para que ustedes conozcan un poquito acerca de cómo se manejan las cosas dentro de quién, dentro de la congregación. Entonces, volviendo aquí a Malaquías, ¿qué dijo el Señor? Que lo habían robado, ¿dónde? En sus diezmos y ofrendas. Habían dejado de honrar al Señor dentro de su caminar y dentro de su vida. Entonces, vaya conmigo, por favor, a Eclesiastés, capítulo número 3. Adelantémonos allí, Eclesiastés, capítulo número 3. Leímos ahora que no pusiéramos nuestra esperanza en las riquezas, sino en Dios, que nos da ¿qué? Todas las cosas, ¿cierto? De paso le comparto otras cosas. Algunos saben que Dios me dio la oportunidad de estudiar en la universidad, ¿sí? Y estoy estudiando allí porque Dios tiene un propósito con lo que está haciendo, ¿cierto? Toda la vida había tenido el anhelo de estudiar, pero nunca se pudo por causa de la economía. Pero desde hace 2 años casi que ya empecé a estudiar, Dios puso una personita que es la que Dios le puso en su corazón, que me paga todo lo de la universidad, ¿cierto? Inicialmente fue la que empezó, estudie. Es más, no ni siquiera una persona cristiana. La puso, quiero que estudie, y yo lo tomé como algo que Dios me había mandado. Y es más, hicimos la inscripción en la universidad y yo tenía las cosas del ICFES de cuando las daban en roca tallada. ¿Cierto? Ni siquiera salía validada por internet, ¿cierto? Y de una manera especial me aceptaron en la universidad y todo eso, ¿cierto? Y esa personita, desde esa época hasta el día de ahora, es más, yo ni siquiera le pregunto, ella como 2 meses antes empieza a preguntar, ¿ya tiene el valor de la universidad? ¿Ya tiene el valor de la universidad? Entonces vamos recibiendo cosas y a veces podemos no darnos cuenta que es Dios es el que va tocando corazones y va abriendo puertas y va poniendo cosas dentro del camino, ¿cierto? Lo que leímos ahora de verdad es una realidad. Dios es el que nos da todas las cosas y es el que hace que las disfrutemos. Entonces, ahí en Eclesiastés, algo que no podemos perder nosotros de vista, Eclesiastés, en el capítulo número 3, versículo número 13, 3:13, dice, y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda. O sea, es un don de Dios que una persona pueda trabajar y pueda disfrutar de lo que trabajó. ¿Quién es el que le da ese privilegio de trabajar y de disfrutar lo que trabajó? ¿Quién se lo da? El Señor. El Señor. ¿Se lo da porque lo merezcamos? No, es por gracia, porque nos da lo que nosotros no merecemos. Pase adelantico al capítulo número 5, 18, 5,
18. Dice: He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. O sea, no solamente, porque está esta parte, pero mire el capítulo 6, verso 1, también hay otra parte que Dios elige. Dice: hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan extraños. Esa sí es más dolorosa, que usted tenga que trabajar y desgastarse, y después sea otro el que disfrute aquello en lo que usted se desgastó. Entonces, el solo hecho de nosotros mirarnos hoy, uno decir: Dios me bendice y me permite disfrutar aquello que me da, eso es un regalo extraordinario. ¿Y de quién proviene? De Dios. De parte de Dios. Dios es el que me da absolutamente ¿qué? Todo. Absolutamente todo. La pregunta es: ¿cómo es que yo reconozco a Dios que me da absolutamente todo? Diciéndolo: no, es que Dios es el que me da todo. Todo en mí depende de Dios. Todo en mí depende ¿de quién? Del Señor. El asunto es que si yo recibo de todo de Dios, de ese todo que recibo de Dios, honro al Señor. Honro al Señor. Vayan conmigo por favor a 1 Corintios, ya casi vamos a acabar. Regálenme 40 minutos más. ¿Sí es que sí los hago reír? 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo número, segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo número 9, versículo número 5, lo que enseña la palabra del Señor acerca de honrar a Dios. ¿Con qué? Con nuestros bienes. Entonces, aparece un punto aquí importante en el verso 5. Dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Qué significa eso? Que el dar no es una exigencia, es una generosidad ¿de quién? Del corazón. Y una generosidad del corazón que empieza a reconocer la fidelidad de Dios sobre quién, sobre su vida, ¿cierto? No como de exigencia, sino como de generosidad, porque aprendió. Entonces dice en el verso número 6, y el apóstol Pablo aquí utiliza una figura de agricultura para podernos ayudar a entender un ejemplo. Y dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará ¿qué? Y el que siembra generosamente, generosamente también ¿qué? Segará. Y eso habla de una proporción, ¿cierto? De una proporción, pero no de una proporción que alguien le impone, sino de una proporción que está en el corazón
¿Para honrar a quién? Para honrar al Señor. Entonces, el que siembra escasamente, no es, aquí no está diciendo que siembra escasamente porque tiene poquito. Ahí no dice que es porque tiene poquito, sino que está hablando de una actitud ¿de quién? Del corazón. ¿Cómo es ese corazón? Para con Dios, ¿cierto? Porque ahí la palabra de Dios habla de una mujer que fue muy generosa con Dios y no tenía nada. Una viuda. Que dice que el Señor se paró frente al arca de las ofrendas, todos entraban a depositar mucho, porque dice que daban mucho. Pero de pronto pasó una mujer y apenas echó 2 monedas. 2 monedas echó allí. Y dice que cuando ella deposita esas 2 monedas, el Señor se para y habla de ella. Y dice, porque todos echaron de los que les sobraba. Aunque echaron mucho, eso mucho era de lo que ellos habían dado, para ellos no tenía ningún valor porque no lo necesitaban. Daban era de lo que sobraba. Pero aquella mujer dice que echó todo lo que tenía. O sea, a ella ese dar le costó ¿qué? Invertir todo lo que tenía. Entonces, mire, ellos dieron mucho, pero dieron escasamente. Y ella dio poco, pero dio generosa ¿qué? Generosamente. Entonces eso es una actitud ¿de quién? Del corazón. Del corazón. Verso número 7. Entonces fíjese cómo el Señor coloca esa proporción de escasa o generosamente e inmediatamente se dirige al corazón en el verso 7. Cada uno de como propuso ¿dónde? En su corazón. O sea, es una disposición ¿de quién? Del corazón. Y este propuso también lo podemos relacionar con algo, ¿cierto? Y es que a veces nosotros podemos definir, cuando van a recoger una ofrenda, ¿cuánto voy a dar? Está bien. Pero este propuso se habla de algo que se definió anticipadamente. ¿Qué significa? Porque uno escucha esto también y se trata de que aprendamos. ¿Qué personas que dicen, bueno, a mí me pagaron el 15 y yo vine fue el 25 a la iglesia, yo ya no tenía ni un peso, ya que voy a dar, si el día que vine a la iglesia no tenía nada, ¿cierto? Entonces, proponer es que cuando recibió su dinero, usted de una vez separó lo que va a honrar al Señor, independiente de cuándo puede entregarlo. Ese se convierte, yo he visto personas que llegan y les pagan y dice, vea, esto es lo de la factura del agua, esto es lo de la factura de la luz y esto es lo del arriendo, esto es intocable. Y no lo tocan por nada, así se demoren 15 días para pagar el recibo. ¿Sí o no? Entonces uno empieza a darse cuenta que uno tiene que volverse. Pero le digo, nunca le va a alcanzar. Claro, pero si uno separa lo del agua y lo guarda, entonces uno puede también separarlo de Dios y guardarlo para cuando lo pueda, para cuando lo pueda depositar o lo pueda entregar. Cada uno de como propuso, o sea, la propuesta es cuando yo recibo. Cuando yo recibí no quise guardar nada, pues porque ya vimos que todo lo recibo ¿de quién? De Dios. Y si todo lo recibo de Dios, la forma de honrar a Dios no es diciéndole al Señor, no, gracias Señor, es que tú eres el que me da todo, ¿cierto? Porque honrar no es solamente decir, sino también tener acción, ¿sí? Dice, no con tristeza. Y nuevamente habla la actitud del Señor, porque a veces uno puede depositar algo, después dice con pesar, me hubiera comprado una camisa. Pues, entonces habla es del peso del Señor en el corazón, no por necesidad, ¿cierto? Porque a veces creemos estar haciendo un troque. ¿Y sabe qué es lo más lindo del Señor? Que el Señor jamás le pide algo de lo que no le haya dado. Así es. Amén. ¿Sí o no? Es la palabra. Cuando uno va a separar para darle al Señor, el Señor nunca le dice, vea, usted dentro de un año se va a ganar $1.000.000, deme la ofrenda. No, el Señor le dice que dé de lo que Él ya le dio. Amén. ¿Sí? Muy bien. Ni por necesidad, y el Señor espera algo en el corazón, porque Dios ama, o sea, que sea una alegría poderle decir, Señor, tú que me das todo, y yo puedo honrarte con esta porción, Padre, yo que no he hecho nada para merecer tanto favor tuyo. Y pase ahí al verso número 10, ahí con este versículo vamos a terminar por hoy.
Dice que cada vez que el Señor nos bendice, la bendición trae dos cosas. Cada vez que el Señor te da algo económico, en lo económico el Señor siempre te va a dar dos cosas. Y dice, el que da semilla al que siembra y pan al... O sea que cuando Dios nos bendice, nos da para poder dar y nos da para el sostenimiento nuestro. La semilla es ¿para qué? Para sembrarla, para que eso dé un fruto. Pero el pan es para comérmelo. O sea que cada vez que Dios me bendice, siempre la bendición que Dios me manda las dos cosas. El asunto es que a veces somos muy tragoncitos y nos tragamos la semilla y el pan. ¿Sí o no? Pero siempre Dios me da semilla y me da pan. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, Dios pone en tus manos para dar. ¿Cuánto? Siempre. Y siempre pone también en tus manos para suplir tus necesidades. No falta, ¿cierto? La semilla es la oportunidad para honrar ¿a quién? Al Señor. Y dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos ¿de quién? De vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias al Señor. Amén. Entonces te das cuenta que el dar sí es una gran bendición para nosotros, ¿cierto? Que las distorsiones y los malos usos no nos eximen. Es más, cuando empieza acá en el verso 7, no dice cada uno si quiere dé. ¿Cómo dice en su Biblia? ¿Sí o no? O sea que Dios da por sentado que va a haber una respuesta en mi corazón. Cada uno que dé, ¿cierto? O sea que el Señor me da libertad para dar, pero no me exime de dar. Amén. Amén. Porque Él da semilla y da también ¿qué? El pan. Y nos da el sustento en todas las cosas. Porque no podemos honrar a Dios solamente con palabra, sino también la honra es con acciones. Amén. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies en esta mañana? Vamos a darle